El problema de la selectividad alimentaria en las condiciones de neurodesarrollo atípico o neurodiversidad, incluyendo las condiciones del espectro autista, son un tema bastante problemático y no menor y bastante frecuente. Fíjense, esta conversación ya está dada por un adolescente durante una entrevista, un contacto, en el contexto de una consulta, que es realmente interesante. Como dice abajo, el fragmento del diálogo que está aquí transcrito es una situación real. Lo llamativo era el relato monocorde, en forma neutra, casi como leyendo una noticia de un diario y no más que eso. Aunque el fondo dejaba transcribir un enorme contenido emocional, un gran impacto, pero también un diálogo que estaba tratando de clarificar un tema de comunicación de falta de entendimiento entre la persona que estaba trabajando con el chico autista y el chico autista sí, lo cual todavía nos lleva a varios puntos muy interesantes y que están relacionados con la selectividad alimentaria. Con el análisis encontramos por lo menos algunas cosas muy importantes. El primero, déficit de regulación sensorial, que es un problema habitual en esta situación selectiva alimentaria. Había múltiples colores, olores, texturas. Esto era una experiencia avasallante que sobrepasaba la capacidad de regular esas percepciones que estaba teniendo, en este caso, el chico con condición de espectro autista. El entorno también después fue identificado como complicado, ruidos, luces, estar siendo visto por los demás, tratar de adaptarse a un entorno neurotípico, por ejemplo, es un tema importante. Pero también las dificultades interoceptivas. Con el transcurso del tiempo fuimos viendo que existían cosas como sensación de una pelota en el estómago, esa fue la descripción, palpitaciones, incluso sudor frío, y recién cuando la situación ya era ingobernable era que aparecía la percepción de esta situación. Pero también el chico tenía dificultad para reconocerse estos elementos emocionales interoceptivos, pero tampoco podía imaginarse las descripciones que se decía a su interlocutor, lo que es la alexitimia. El camuflaje, como vimos, había también muchas frases: no tengo hambre, prefiero no comer mucho, me estoy cuidando, qué rico todo, después probaré algo más. Es decir, eran cuestiones más que nada que pretendían zafar de esa situación desafiante. El otro punto que creo que es importante que lo destaquemos es el de la doble empatía. Como dice acá, como se dijo en su momento en una discusión, la pelota estaba del lado de la neurotipicidad, porque todas estas situaciones avasallantes sensoriales, el camuflaje, los sentimientos, las emociones, la incapacidad de gobernar la situación, no estaban siendo percibidas, no estaban siendo entendidas por la persona neurotípica, ni tampoco entender cómo algo que parece absolutamente normal y habitual no es adecuado para la percepción de la persona neurodiversa. Es decir, acá la falla de comunicación y entendimiento era bilateral. Eso es lo que sucede muchas veces también y se llama problema de la doble empatía. La selectividad es un problema en desarrollo atípico, ya sea cual sea la forma de desarrollo atípico que estemos hablando, importante. Es más frecuente que en chicos neurotípicos, adolescentes y adultos también. Los picky eater, que son las formas relativamente leves, resuelven hacia los 5 o 6 años, pero hay formas graves que pueden generar déficits nutricionales o conductuales de algún impacto, incluso en la salud, poniendo en riesgo la vida. Y estamos en el extremo, la orfidoteria, que es la conducta de rechazo, aversión. La asociación, la aparición en autismo y problemas de déficit de atención es una realidad, es más frecuente que aparezca en estas entidades, y cuando se diagnostica uno de estos problemas alimentarios también es más frecuente que podamos encontrar autismo o déficit atencional. Hay problemas tanto con la cantidad como con la variedad de alimentos, a veces menos de 15, incluso el rechazo de líquidos, con lo que esto implica. Hay conductas disruptivas que generan problemas, sufrimiento también familiar,
Factores genéticos y ambientales bastante bien identificados muchas veces, en otros casos no. La selectividad está en adolescentes adultos, acá como hemos visto la autoexclusión o el impacto en eventos sociales o mayor ansiedad es un tema, y también está el otro tema de los padres que han sido picky eaters, es decir, selectivos alimentarios, o lo son o lo fueron en la infancia, y eso también trae una mayor gravedad en los niños o los adolescentes. Hay algunas cosas, términos que se ven en estos casos que tienen diferencias entre sí, que vale la pena considerar, que cuando tenemos un rechazo a alimento desconocido nuevo, que es la neofobia, diferente a lo que es la fobia alimentaria, cuando hay apetito pero algún evento traumático hace que haya una negativa a comer. A veces hay inapetencia real, entonces aquí podemos pensar que hay algún tema problemático a nivel de los ejes de la saciedad y el hambre, o algún problema también realmente orgánico, alguna enfermedad que realmente esté presente afectando, enfermedad médica, selectividad, ahí estos característicos: neofobia, pero también rechazo de alimentos conocidos, baja cantidad, baja variedad, conductas disruptivas en las comidas, ansiedad, impacto familiar. Esto lo hemos visto como cosa que es habitualmente transitoria entre los 2 y 6 años, pero en otras personas se puede agravar y puede persistir. En el caso de la arfidoteria, que es el caso extremo, son las abreviaturas en español y en inglés. Acá sí hay falta de interés real, rechazo relacionado con las características de gusto, tacto, eh, olfato, aversión por pensar los impactos negativos que podría generar la comida. Esta tríada más el impacto real en la nutrición y psicosocial constituyen el TERIA. Y en general, cuando se van a evaluar estos grupos de chicos o también adultos, como dijimos, hay un grupo grande que tiene problemas en la infancia. De ese grupo, algunos persisten con selectividad para las comidas, algunos en menor porcentaje, pero desarrollan otro tipo de trastornos alimentarios, como ser anorexia nerviosa u otros, y muchos se correlacionan con problemas gastrointestinales. Cuando ya está establecida la selectividad alimentaria, lo más frecuente es la asociación con problemas gastrointestinales, y eso hay que analizarlo porque algunos de esos temas gastrointestinales pueden ser, por ejemplo, reflujo, alergias alimentarias, enfermedad celíaca. Otros casos de constipación pueden ser de carácter funcional. Bueno, requiere un análisis para tener bien en claro cuáles son los problemas. Incluso cambios cuando se da la selectividad alimentaria, el cambio de las características de los microbios intestinales también influye y hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de trastornos del desarrollo, eso sería la versión del DSM-5. Acá podemos hablar de desafíos del desarrollo o desarrollo atípico o neurodiversidad. Es un abanico muy grande, desde el nivel intelectual bajo limítrofe hasta un nivel intelectual alto, donde también es mayor la frecuencia de estos problemas. Retraso del desarrollo, definición que va para menores de 5 años, condiciones del espectro autista, solo rasgos autistas sin llegar a cumplir los criterios de la condición del espectro autista, problemas de lenguaje, problemas de TIC, déficit de atención, hiperactividad, bueno, muchos otros que se correlacionan o se ha descrito la presencia de selectividad alimentaria. Y la conducta alimentaria se puede ver relacionado con muchos problemas: la dificultad de regulación sensorial, es decir, cómo se percibe la comida por los sentidos, es decir, su gusto, su olfato, la textura, lo visual, que puede resultar amenazante para una persona, por ejemplo, con autismo. Ese parece ser uno de los elementos centrales, como veíamos en el esquema anterior, relacionado con los problemas de la conducta alimentaria. Aunque también la rigidez conductual, con o sin conductas desafiantes, suelen ser problemáticas. A veces no es solamente el comer en sí, sino las conductas desafiantes que se relacionan alrededor, o los conceptos relacionados con la comida que pueden ser aversivos, o las rutinas adquiridas que son muy difíciles de cambiar, en algunos casos como por ejemplo el autismo. Hay factores genéticos, determinados receptores para
el gusto hace que algunos gustos amargos, por ejemplo para el brócoli, hay algunos receptores genéticos que tienen tal sensibilidad que la parte amarga del gusto se hace insoportable y por lo tanto hay rechazo. Lo mismo sucede con algunos olores o receptores para grasas. Obviamente hay factores ambientales de la educación alimentaria, la respuesta, las características parentales o extrema rigidez o extrema indulgencia pueden afectar el contexto, como son las presiones sociales para los distintos eventos alimentarios en adolescentes, adultos o en el colegio, problemas en el desarrollo de la conducta alimentaria desde una lactancia atípica hasta la falta de desensibilización oral cuando el chico lleva a la boca su mano, algún objeto, etcétera. Mismo las dispraxias orales, es decir, la incoordinación, la falta de habilidad para los movimientos de la masticación, de la lengua, de los labios, la respuesta que pueda tener la familia, que puede ser disfuncional, puede ser indulgente o negligente, o las compensaciones de ir sacando cada vez más alimentos, comer en lugares inadecuados, modificar toda la dinámica familiar, lo cual termina empeorando el problema. Las sensaciones interoceptivas, que como vimos antes, son las sensaciones de registrar la frecuencia cardíaca, la respiración, los elementos abdominales que terminan viviéndose como amenazantes, cómo esté el circuito de hambre-saciedad, si hay algún receptor que tenga mayor o menor sensibilidad para el hambre o para la saciedad, por ejemplo, la saciedad temprana, el sistema recompensa basado en la dopamina, que es una particularidad del hambre en el ser humano, el hambre que busca placer en la comida, por ejemplo, que a veces puede estar alterado, problemas de la comunicación, que en el caso de que haya determinados síntomas, las limitaciones del lenguaje hacen difícil comunicar, más allá de los síntomas gastrointestinales que ya hemos comentado. Entonces, un montón de factores que pueden ser la génesis o pueden estar perpetuando esto en distintos, combinado con distintos trastornos del desarrollo y sus problemas particulares. Las evaluaciones tienen que ser completas. Digamos, acá hay algunos ejemplos solamente aislados, digamos, conductas que pueden ser positivas, es decir, que lograr que el chico se siente a la mesa para comer, invitarlo a comer, intervenir en la preparación, hacer comentarios positivos, hasta por otro lado intentar en forma brusca introducir alimentos en forma coercitiva, aún teniendo buena intención, estamos hablando, los reproches, los castigos que pueden ser improductivos, cómo reacciona el chico, si el rechazo es total, y hace la actividad a ciertos grupos, cómo reacciona la familia, si usa refuerzos, si usa castigos, si ofrece ayuda física. Bueno, un montón de elementos en el chico, en la familia, en la conducta que hacen a estos problemas también de la conducta alimentaria, aparte de todos los que nos hemos nombrado y que se van investigando en estos casos. Finalmente, el tratamiento en general tiene dos grandes pilares: los métodos sensoriales, por un lado, el SOS sensorial oral secuencial, que se va buscando la tolerancia por todos los sentidos en forma secuencial y de a pequeños cambios, y desde el chico tolere interacción con los alimentos, sienta su olor, pueda tocarlos, pueda sentir el sabor y recién después de eso probarlo. Bueno, hay muchas características en este método que se llevan paso a paso. El análisis conductual aplicado, en este caso específicamente orientado a la terapia cognitivo-conductual hacia la alimentación, partiendo desde la evaluación de la preferencia de diferentes estímulos por el chico, el adolescente, estableciendo condicionamientos, es decir, reforzando positivamente las conductas que se espera positivas, o extinguiendo, por ejemplo, las conductas de escape ante la alimentación, tratando de regular las conductas disruptivas, la exposición muy contenida, muy programada, con mucho cuidado, controlando el estrés y la ansiedad a los distintos alimentos o a las distintas situaciones alimentarias para modificar, digamos, cómo funciona esa situación. Y utilizar tanto, importante, por eso lo recalcamos acá abajo, la familia y contexto, no solo la intervención de la familia, sino utilizar también, aparte de contextos protegidos para iniciar los ensayos,
utilizar luego también al mismo tiempo contextos naturalistas, ya sea familia, colegio, otras cosas. Cuando el entorno entonces debe ser cuidado, los padres deben estar o los cuidadores activamente involucrados. También hay una reestructuración cognitiva al mismo tiempo para comprender la negatividad o por qué es la aversividad a ciertos momentos alimentarios. Fonoaudiólogos cuando hay problemas de praxias periodales, control de la interocepción. Por supuesto requiere un nutricionista y un equipo médico que conozca el tema, conozca las características de los alimentos necesarios, utilice suplementos cuando hay riesgo de déficit, modificaciones que se puedan hacer en la microbiota. Bueno, más allá de los dos pilares que son el tema sensorial y el tema cognitivo-conductual, hay muchos elementos que se utilizan dentro del diagnóstico. En definitiva, estamos ante un tema que es realmente complejo, que hay que analizar punto por punto, que hay que también hacer trajes a medida y que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y cambio de muchas condiciones con bastante éxito, aunque muchas veces no completo, pero de todos modos donde se pueden hacer progresos.